Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Generemos y entremos en materia, ¿no? Generemos una reacción sobre esta decisión del Ejecutivo de disponer el estado de excepción a nivel nacional por el tema de la inseguridad, pero como bien anotaba, y por eso he planteado justamente esta inquietud que creo que es legítima públicamente, si este estado de excepción además está atado a las movilizaciones anunciadas en las últimas horas. Leonidas Issa Salazar está con nosotros, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. ¿Cómo le va, Leonidas? Qué gusto. Muchas gracias, un saludo cordial, estimada Belkis y estimado Fabricio. Gracias por la invitación. Estamos aquí, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo asume la CONAIE? ¿Cuál es su primera reacción frente a los episodios de ayer, por ejemplo, a partir de la declaratoria de ese estado de excepción? ¿Ustedes creen que, aunque la naturaleza del estado de excepción es viabilizar la movilización de los militares por un tema de inseguridad, ustedes de alguna forma lo relacionan con el momento social que vive el país? Yo creo que sí, hay tres cosas que el día de ayer se ha dado a conocer. Uno, el estado de excepción. Crean la unidad de combate urbano, que es una planificación, prácticamente lo que dicen ahí mismo, ¿no? De contrarrestar las guerrillas, toda esta situación. Y tercero, crean la unidad de defensa del sector público, ¿no? De las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a que atribuye, aquí ponen como pretexto central el tema de combatir la delincuencia, que nosotros creemos que el combate a la delincuencia no viene por poner más militares en las calles, por poner más policías en las calles, ni por dotar de armamento a los policías. Pasa por realmente temas exclusivamente materiales de la vida. Y en ese proceso, el estado de excepción, además de eso también, como en este momento no pasó la ley creando oportunidades, el artículo 140 de la Constitución faculta únicamente en estado de excepción que pueda mandar más de una norma, digamos, ¿no es cierto?, de carácter de urgente. Entonces está configurado alrededor de todas estas pretensiones políticas, legales y además de eso también para combatir, lógicamente, las movilizaciones que han sido anunciadas, no solo desde el movimiento indígena, sino miremos en este momento qué está pasando en la costa ecuatoriana. Ayer 7 compañeros fueron detenidos y muchos estaban denunciando, compañeros, que jamás han visto los niveles brutales de persecución a los dirigentes que persiguieron hasta las 9, 10 de la noche. Movilizaciones respecto de las cuales ustedes se ratifican, el movimiento indígena se ratifica, y lo pregunto porque hay y todavía se mantiene la expectativa por conocer el contenido de los proyectos de ley del Ejecutivo, sobre los cuales ustedes también han sido críticos. Sí, nosotros ratificamos en este proceso de movilización. Como hemos dicho, no vamos a hacer de noche a la mañana desesperados. Hemos dado todo el tiempo suficiente que el presidente de la República no esté a favor de un criterio de un dirigente, sino sobre la crisis económica galopante que en este momento estamos enfrentando. Si se está pidiendo congelamiento del precio de los combustibles y el presidente de manera radical lo dice que no, para beneficiar únicamente la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y a punto seguido de aquello, sabemos que viene el secretario desde Estados Unidos, lógicamente para garantizar la cobertura política al presidente de la República. Entonces, con todo esto, nosotros ratificamos en la movilización para reclamar nuestros derechos, mas no como pretenden posesionar los voceros principales del gobierno, en este caso para desestabilizar. La desestabilización solo producirá si el presidente de la República no cumple, en este caso, o no escucha al pueblo ecuatoriano frente a esta crisis galopante que estamos viviendo más y más. ¿Ustedes van a ratificar o ratifican su postura crítica y las movilizaciones anunciadas como CONAIE, Leonidas? Sí, nosotros hemos dicho, la ley creando oportunidades permite la flexibilización laboral. En este caso no se puede crear más empleo precarizando. Lo hemos dicho, ¿cómo podemos hacer? Muchos temas hemos dejado en la mesa del presidente de la República. Los temas como el día de ayer. Hemos presentado el tema de inconstitucionalidad, el decreto 95. No podemos seguir transitando por una economía dependiente. Duplicar la producción petrolera, por ejemplo, es ratificar o declarar la guerra a los territorios indígenas. Jamás han consultado. Por ello nosotros decimos, sobre todo esto lo que está pretendiendo el presidente de la República, nosotros ratificamos realmente que no es el camino por allí y el día viernes tomaremos una decisión con toda la estructura de la CONAIE. ¿El día viernes van a tener alguna asamblea, una reunión? ¿Qué tienen el día viernes?
El día 4, luego de la reunión con el presidente, habíamos pronunciado 3 puntos. 1, nos ratificamos en asambleas permanentes. Acogiendo a este punto, las 3 regionales han desarrollado las asambleas a nivel de las 3 regiones del país. La CONFENIAI desarrolló, la Ecuarunari desarrolló y la CONAICE entre el día de hoy y mañana desarrollarían su asamblea. Y el día viernes tenemos la asamblea de la CONAIE para, unificando los criterios desde los territorios, poder, en este caso, pronunciar al país sobre el tema de la movilización. Leonidas, días atrás ustedes como CONAIE mantuvieron una reunión con el presidente Guillermo Lasso, en donde estaba previsto analizar una serie de temas que pusieron sobre la mesa. Y el día de ayer, en entrevista en este mismo espacio, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, sostuvo que a él le sorprendió que luego de esta reunión ustedes salieron a informar que no se llegó a ningún acuerdo, cuando, según el ministro, puertas adentro, en el marco de la reunión, en efecto hubo muchas coincidencias, dijo él, a las que llegó el presidente de la República respecto de las tesis que ustedes presentaron. ¿Qué sucedió puertas adentro en esa reunión puntual? Yo creo, para no estar en este momento entre la palabra de uno y la palabra de otro, por ello habíamos pedido que, si no está la televisión nacional, por lo menos permitan por redes sociales, en este caso, transmitir en vivo, para que aquí no estés en la especulación de uno o de otro. ¿Quién defiende la verdad? Nosotros hemos sido absolutamente responsables. Allí llevamos 6 puntos. 6 puntos de todos los pliegos que presentamos el 5 de agosto, que son muchos temas. Pero los 6 puntos de manera emergente, ¿cómo puede haber 11 acuerdos si lleva 6 puntos, por ejemplo? ¿No? Y cuando hay un acuerdo, lógicamente, ¿cómo se ha hecho los anteriores procesos de diálogo? Acordemos del 4 de julio del 2018. ¿Qué acuerdo sobre el tema de educación? Muy bien. Acuerdo es acuerdo, se firma y se demuestra al país. Pero aquí no hubo tal cosa que están sosteniendo en este caso. Coincidencias no vamos a tener solo con el presidente de la República. Coincidencia vamos a tener los 17 millones de ecuatorianos. Pero de coincidencias a acuerdos creo que hay un gran paso, que eso no se ha dado. Por ello nosotros hemos dicho, no se puede instalar un proceso de diálogo para aprovechar, en este caso, de la voluntad de los participantes y luego salgamos a mentir al pueblo ecuatoriano. O sea, usted se reconoce que hubo coincidencias, pero no hubo acuerdos. En todos los puntos. Por eso el presidente de la República dice, yo quisiera bajar los precios de los combustibles, coincidimos en aquello, pero no puedo. Entonces, en todos los puntos se coinciden, pero no hay un solo acuerdo. Y es más, le voy a demostrar. El día 4, de frente le dijimos al presidente de la República, señor presidente de la República, a través del señor Luis Pachala, ministro indígena en este caso, que jamás fue solicitado por los pueblos y nacionalidades, está entrando a dividir a los pueblos indígenas porque están tomando la titularidad de derechos de los pueblos indígenas como una cuota política. Por lo tanto, exigimos respeto a las estructuras de los pueblos y nacionalidades. ¿Y qué hizo? El día 6 de octubre, un día después, sigue con los mismos procesos en este momento que están definiendo políticamente los derechos de la educación intercultural bilingüe en el país. ¿Han parado? No han parado. Encima que dijo el presidente de la República que estaba de acuerdo en respetar la educación intercultural bilingüe. Pasado un día siguen haciendo lo mismo, dividiendo. Entonces, ¿de qué pueden hablar en este momento de compromisos con los pueblos y nacionalidades? Aquí lo único que están haciendo es utilizar nuestros derechos, que no ha puesto ningún gobierno de turno, sino para politizar y lógicamente trasladar como una cuota política a los diferentes sectores. ¿Esperan que únicamente el gobierno ceda ante las peticiones que ustedes han realizado de su parte, desde el movimiento indígena, desde la CONAIE? ¿No existe posibilidad de ceder en cierta medida en algún aspecto? Nosotros hemos cedido, por favor, eso tiene que quedar claro al país. ¿En qué han cedido? Si nosotros fuimos y preguntemos a los transportistas, después de 4 meses que tienen la mesa técnica dialogando, ¿cuál era la política de focalización? Después de 4 meses, nosotros hemos dicho, mirando la realidad también de la crisis económica, incluso teniendo todos los antecedentes de análisis, que no existe subsidios en este país, lo que han dicho algunos sectores que trabajan en el tema petrolero. Incluso nosotros dijimos, muy bien, presidente de la República, no volvamos a los precios del 2019, congele en el precio que está. Tampoco ha cedido nada, un solo centímetro el presidente de la República. ¿Qué hemos dicho? Congele,
para planificar la política, en este caso para implementar la política general de subsidios, para traspasar a la política focalizada de subsidios. ¿Cuáles son los sectores? ¿Qué va a pasar con el transporte pesado, el taxista, el de carga, los buses, con las canoas en la Amazonía? No es posible, pues, en la Amazonía, en el corazón de la Amazonía, que salen, en este caso, el petróleo, ¿a cómo está el galón de combustible? $5. ¿Ya? Vamos a ver, los hermanos pescadores, en estos días estaba en la costa. ¿Qué va a pasar con los hermanos pescadores, los trabajadores agrícolas, las maquinarias agrícolas del transporte comunitario? Entonces hacemos una lista. ¿Cuáles deberían beneficiarse de una política focalizada? No es simplemente decir vamos a ceder un punto al transporte pesado y con eso resolvemos el problema de la crisis en este país. Por ahí no está el asunto, y el presidente de la República, como él mismo lo dijo, él prefiere garantizar la relación con el Fondo Monetario Internacional y que por eso no podía ninguna de estas cuestiones decidir. Así lo dijo públicamente. Pero mire usted que igualmente vuelvo a citar lo que decía Belkis, la presencia ayer del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que él en cambio decía que la actitud de la FENOCIN, totalmente distinta a la de la CONAIE, decía muchísimo más propositiva, con una actitud de mayor apertura al diálogo, señalando que ellos ya aceptaron integrar mesas técnicas y que ustedes no han aceptado integrar esas mesas técnicas de unidas. O sea, se establece una diferencia entre la FENOCIN y la CONAIE. Digamos, me gustaría su comentario sobre esas diferencias que cita el ministro. Me parece importante la reunión con todas las organizaciones, y lo que van a hacer aquí es calificar a cada organización. Imagínense, salieron después de la reunión con la FENOCIN a decir que habían llegado a un acuerdo, incluso que tenían respaldo. Y al siguiente día salió el comunicado oficial de la FENOCIN diciendo, señor presidente, no mienta. Entonces no ha de ser, pues. La CONAIE decimos lo mismo, la FENOCIN dice lo mismo. Y en efecto, el día de ayer se tenía que establecer las mesas técnicas. ¿Se dio? No se dio. ¿Por falta de quién? Del mismo gobierno nacional. Y ahora han convocado para los siguientes días. Nosotros hemos dicho, señor presidente, en base a la experiencia histórica que tenemos, no podemos sentar en una mesa técnica mientras por lo menos no se haya resuelto el problema del incremento al precio de los combustibles. ¿Qué estamos exigiendo? Simplemente daremos un alivio, tranquilicemos en este momento todo lo que estamos sintiendo en términos de crisis económica, por lo menos congelemos el precio de los combustibles, y los otros temas que son tratables y que podemos trabajar en las mesas, podemos hacerlo. Pero sentarlo, eso sería hasta un acto de traición, porque no está resuelto el problema económico. económico. ¿Ustedes no están dispuestos a volverse a sentar en la mesa con el gobierno? Si es que no se suspende o no se congela el precio de los combustibles, nosotros no. Hay una decisión de todas las organizaciones. ¿No están pecando, Leonidas? Con todo respeto le pregunto, ¿no están pecando de intransigentes ustedes también? Para nada, hemos cedido. Como digo, en el tema de combustibles hemos cedido al 100%. Es más, nosotros dijimos congele en $1.52. Al 12 de junio, el combustible que estaba $1.52, el diésel, al día de hoy, ¿cómo está? $1.70. Y congele el precio de la gasolina a $2.20. ¿A cómo está? $2.50. Ni eso. Entonces hemos cedido tanto, y el presidente de la República siga pretendiendo ponernos como intransigentes, no dialogables. El diálogo es para resultados, no es para utilizar políticamente y decir al país estamos dialogando y mientras la gente sumido en la pobreza. Leonidas Issa integra el triunvirato de la conspiración, como afirmó el presidente de la República. Como lo he dicho de manera pública, el presidente de la República, por su incapacidad de entender la cruda realidad, ha entrado en pánico. Y a partir de este temor que tiene, seguramente empieza a crear cucos o fantasmas. Y a partir de la especulación, del chisme, de la mentira, que eso realmente no va a funcionar. Nosotros, apegados a la tierra, apegados a lo que diga la gente, jamás, y yo, ni en las elecciones, ni antes de las elecciones, ni en los años anteriores, he tenido la posibilidad de conversar con ninguno de los actores políticos que han sido mencionados por el presidente. ¿Nunca ha hablado con Rafael Correa? Jamás he conversado. Ni un mensajito de WhatsApp, nada. Ni siquiera cuando yo fui asambleísta constituyente alterno en Montecristi, ni en ese momento, si no ya me hubieran sacado una foto por lo menos. Nunca lo he hecho, porque yo he respetado la autonomía, la independencia que tenía el movimiento indígena y sostener la propuesta. Ni con Nebot tampoco. No lo he tenido en efecto. Por eso digo, realmente son injurias, mentiras que el presidente de la República instalar a partir de la especulación la política. Me parece lo más bajo que puede caer un presidente de la República. Y bajo este escenario, bajo este contexto, Leonidas, ¿cómo miran de aquí a futuro el manejo gubernamental?
Yo creo que hay un escenario muy conflictivo, un escenario que no ha manejado, no sé quiénes asesoran realmente. El presidente de la República, ojo cerrado, está dispuesto a enfrentar con el pueblo y garantizar su relación o la orden que viene del Fondo Monetario Internacional. Eso se mira a leguas y por ello no es simplemente el tema de los combustibles, vienen otras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que el presidente de la República va a jugar esa agenda, mas no va a jugar la agenda de los ecuatorianos. Usted, Leonidas Issa, los últimos mensajes del presidente de la República y de varios de los miembros de su equipo, ¿ustedes los consideran mensajes ofensivos? ¿Los consideran mensajes provocadores al movimiento indígena representado en la CONAIE? En absoluto, eso está clarísimo. Cuando, imagínense, si haces en el famoso triunvirato de la desestabilización o que los mafiosos se han reunido, ¿eso qué estás provocando? Provocando a la indignación del pueblo ecuatoriano, a la indignación de todas las organizaciones, a la indignación. ¿Cómo es que no puedes resolver un problema latente, más bien traslades generando especulación, denigrando a los dirigentes, estigmatizando? No es posible. Todas las actitudes del presidente de la República son provocativas, él no está dispuesto realmente a garantizar a través del diálogo, de la palabra, que se resuelvan, sino realmente a partir de las tesis que le están poniendo en su cabeza. ¿Existiría preocupación, Leonidas, respecto de un posible nuevo octubre, tal y como lo vivimos en 2019, que evidentemente no le hizo nada bien al país, más allá de que la protesta pudo haber sido legítima en su momento, pero vimos los resultados? ¿Ustedes advierten que podría darse un nuevo escenario en iguales o similares condiciones? Nosotros no podemos especular. Lo que pasó en octubre fue el acto irresponsable de una clase política pudiente, económica y políticamente pudiente en este país. Y cuando dicen, oiga, llegó la violencia a Quito, están mintiendo. Están mintiendo. Solo revisen el informe del ECU 911. No fue el movimiento indígena o los sectores populares que vinieron fuera de la ciudad de Quito e instalaron la violencia aquí en el Ecuador. Están mintiendo. Aquí, en esos días, se dieron 1.700 eventos. Informe, en este caso de ECU 911. El movimiento indígena estaba localizado en Casa de la Cultura, porque se dieron los eventos en todo el país, en el centro, en el sur, en el norte de Quito. Eso significa que la población quiteña participó activamente en el levantamiento de octubre. Lo que sí podemos decir es que eso vino desde el mismo gobierno y a la cual en esos días habíamos dicho, señor presidente de la República, desclasifique la información porque usted tiene información privilegiada. ¿Qué pasó con el tema de la Contraloría? La Contraloría pues es de manera pública y que el presidente de la República siga diciendo que el señor Issa quemó la Contraloría cuando sabe exactamente que hubo un autoatentado desde adentro. Dijo esto la subrogante Contralora, subrogante en este caso, en los días posteriores al levantamiento. ¿Pero el presidente Lasso ha dicho esto? ¿El presidente Lasso sostiene esto? Todo el rato me está culpando, que yo tengo responsabilidad en la quema de la Contraloría y todo aquello, en el secuestro y toda la situación. Por eso hemos dicho, presidente de la República, sería importante que lea, por favor lea el informe de la CIDH, lea el informe de la ONU, lea el informe de Amnistía Internacional y lea el informe, en este caso, de la Defensoría del Pueblo. Y también vale mencionar, ¿quiénes estaban preparados en esos días con gafas, en este caso, que permitía, no permitía, digamos, ¿no es cierto?, el ingreso de artefactos con fuerza? ¿Quiénes? Cuando teníamos infiltrados seguramente del mismo Estado. Entonces no pueden trasladar la violencia instalada por parte del gobierno nacional y que incluso cuando fue a Estados Unidos a una conferencia dijo, finalmente salimos con la nuestra. Imagínense, pero usted cuando no reconoce, todos tenían planificado todo aquello. ¿Usted no reconoce, Leonidas, excesos que también los pudo haber tenido la CONAIE y el movimiento indígena en las protestas de octubre del 2019? Nosotros reconocimos sobre la infiltración y es más, demostramos en esos días mismo, la gente que venía, provocaba y enfrentaba con la gente, cogimos, hicimos justicia indígena ahí en el pleno. No se olviden del padre Tuárez, que estaba allí infiltrado, que se metió y la gente mandó sacando porque no era un tema político. ¿Y el episodio en el Ágora de la Casa de la Cultura cuando retuvieron comunicadores sociales? Eso nunca fue así, estimado señor periodista, con la verdad le decimos. El ingreso de todos los medios de comunicación fue absolutamente voluntaria.
En el momento que no entregaron el cuerpo del compañero Inocencio Tucumbi, desde las 5 de la tarde del día miércoles hasta el día jueves 4 de la tarde, la gente pidió de manera pública 10.000 personas allí, con la policía a las 6 de la mañana, que en este caso trasladaron adentro para preguntar qué pasó con el cuerpo de Inocencio Tucumbi. Cuando todos los periodistas ingresaron de manera voluntaria, nadie hizo ingresar a fuerza. Lo único que se pidió en ese momento es que digan al pueblo ecuatoriano qué es lo que estaba pasando, por qué no devuelven el cuerpo de Inocencio Tucumbi. Confundir con un acto de indignación, con un acto de secuestro, como un cualquier delincuente común, me parece un acto irresponsable y que eso permite seguir provocando esta lesión entre ecuatorianos. Ahora, si me permite, Leonidas, sobre el tema de la Contraloría, yo le voy a decir una cosa, y esa posición que yo he manejado siempre, o sea, a mí siempre me pareció extraño que el edificio de la Contraloría no lo hayan resguardado. O sea, el edificio de la Contraloría está frente a la Asamblea Nacional, o estaba, porque ahora está aquí muy cerca, pero estaba ese edificio incendiado. Nunca lo resguardaron. O sea, la Asamblea estuvo resguardada de policías y pese a que el edificio de la Contraloría ya sufrió un primer atentado, nunca lo resguardaron. Al tercer atentado resulta que terminan quemando el edificio. Y me parece que ese es uno de los misterios sin resolver que tiene el país y del que poco o nada se habla, el tema del incendio de la Contraloría. ¿Usted sabe en qué estado se encuentra ese proceso, esa investigación? No tengo realmente, lo único que sé es que la señora fiscal, todos los procesos, a todos los ecuatorianos vinculados al levantamiento de octubre están activados. Más de 672 compañeros que hemos tenido este reporte, incluido nosotros que fuimos llamados incluso para que el reconocimiento facial. Yo no sé qué más van a hacer con nosotros, pero realmente apegados a la verdad, lo que dice la Contraloría. Imagínense, nosotros estábamos desde el día lunes, pero el incendio se provoca, luego de una semana de movilización, se provoca el día sábado con mayor intensidad. Entonces tuvieron el tiempo suficiente para aprovechar de las protestas que el movimiento indígena, los sectores populares, la ciudadanía, de manera organizada y espontánea salió, es única y exclusivamente en materia económica, para bajar el decreto 883. Y eso quedó demostrado en el domingo, cuando pretendieron posesionar, como el que ahora está pretendiendo posesionar el presidente de la República, hay cucos que quieren desestabilizar. Domingo 13, a las 8 de la noche, se derogó el decreto 883, todo el mundo celebró y todo el mundo se fue a la casa. ¿Dónde se dio este salto político que dijeron que quieren votar al presidente de la República? Pero algunos sectores, en cambio, dicen que ustedes, les acusan a ustedes que ustedes claudicaron, que ustedes cedieron, que ustedes se dejaron engañar por el gobierno de ese momento y que bajaron las armas. Y mire usted lo que pasó después de unos meses. En mayo, como bien lo dijo Moreno en esta intervención en Estados Unidos, palabras de él, ¿no? Nos salimos un poco con la nuestra, hablando justamente de la emisión de este decreto en medio de la pandemia. Pero usted habrá leído y habrá escuchado que hay un segmento de la sociedad que señalan que ustedes cedieron, que ustedes claudicaron, Leonidas. No, para nada. Yo quisiera poner ahí a los compañeros que de pronto en redes sociales estaban opinando, ¿no? Avancen ahí, compañeros. Solo ponerles a frente, teniendo 11 hermanos fallecidos y encima de eso teniendo compañeros dirigentes decidiendo otras situaciones. ¿Qué deberíamos haber hecho? Si queríamos endurecer, significaba más muertes también. ¿Por qué? Porque la gente no estaba dispuesto a ceder en el tema del decreto 883. En ese sentido, nosotros al menos dejamos así livianitos, como dirían nuestros mayores. Nuestra lucha llevamos hasta el límite que habíamos planificado desde el 1 de octubre, bajar el decreto 883. Si pretendía una acción más política, lógicamente deberían ser otras condiciones, pero jamás estaba eso en la planificación, al menos de los que estábamos conduciendo al frente de este levantamiento. Leonidas, rápidamente, volvamos la mirada un poco a aquellos temas que en lo político van a ir marcando esta semana. De un lado, el envío de este proyecto de ley urgente en materia económica, que de entrada ya sabemos o conocimos el día de ayer que sería el de materia tributaria, y la comparecencia, al parecer esta semana, del presidente de la República a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que investiga el caso denominado Pandora Papers. ¿Cómo miran un poco estos hechos que se producirán esta semana? Yo creo que el escenario político último ha cambiado por el tema de Pandora, de papeles de Pandora, efectivamente, porque si no tenían preparado todo. Como había esta idea de que tenemos el 74% de apoyo, entonces había una presión, un desgaste, un deterioro a la Asamblea Nacional estratégicamente planificada desde el Ejecutivo. Por ello, si miramos con atención la ley creando oportunidades, ¿cómo es que no pudieron? Cuando el presidente de la República dice que esto no ha sido de este momento,
que su fundación han trabajado más de 10 años. Entonces, ¿qué está diciendo en otras palabras? Que en este momento, aprovechando de su presencia en el gobierno, aprovechando del problema central en materia económica, en materia de empleo, aprovechando que ellos están poniendo una ley que trabajaron ya las élites hace 10 años. Eso lo ha dicho el presidente de la República. Pero también es tan nefasto que no hayan podido preparar por lo menos las condiciones técnicas que no pasó en la Comisión Técnica Legislativa, pues, ¿no? Y en ese proceso, al menos nosotros creemos que con estas leyes que no pasan, simplemente están queriendo deteriorar la Asamblea Nacional. Entonces aquí uno pregunta, ¿quién realmente quiere desestabilizar la democracia en el país? Es el presidente de la República que quiere desestabilizar, incluido a la Asamblea Nacional. Y por ello, uno de los puntos centrales que aquí ha desgastado al presidente es el tema de papeles de Pandora. Mire lo que está pasando en Chile en este momento. Hay una población exigiendo e inmediatamente la fiscalía de ese país empezó un proceso, pero aquí vemos que están como quietos, ¿no? Al menos las instituciones de justicia y la Asamblea Nacional, que en este momento está llevando la Comisión de Garantías Constitucionales, efectivamente debe llevar un proceso. En este país, y el presidente de la República lo ha manifestado de manera pública, deshizo, en este caso, de su participación en estas empresas offshore. Que nos digan cómo fue. Y en ese sentido creo que hay un nivel de responsabilidad por parte del presidente de la República. Todos estos temas nosotros vamos a seguir insistiendo. En términos éticos, en términos morales, no tiene calidad el presidente de la República para en este momento pretender pasar semejantes leyes cuando él está incumpliendo con un principio fundamental para los ecuatorianos. No tener recursos económicos que seguramente han sido ganados en este país y que a partir de supuesto ganancia, como él mismo ha dicho, ¿no es cierto?, limpio, puedan trasladar a otros lados. Cuando más de 2 millones de ecuatorianos trasladan miles de millones de dólares a este país para generar riqueza, para generar empleo, mientras los que ganan de este país más bien sacan a guardar otro lado. Eso debería ser declarado antiético, inmoral, estas actitudes, no solo del presidente de la República, sino los otros grupos también que tienen fuera los recursos económicos. ¿Qué significa o cómo el país debe leer aquella pancarta que apareció en esta esfera del Parque del Arbolito que decía "Octubre volverá"? ¿Qué le quiso decir? Esto apareció el día que ustedes se reunieron en el Arbolito y fueron hasta el Palacio de Carondelet a la reunión con el presidente de la República. ¿Qué significa ese mensaje? Octubre volverá, Leonidas. Yo creo que vuelve la indignación, por eso digo, y en términos de lo que signifique la movilización no podemos especular, pero la gente está indignada, la gente no está contenta con las decisiones del presidente de la República, la gente siente una imposición por parte de las élites económicas y políticas de este país, la gente no está prácticamente resolviendo ninguno de los problemas, las cuestiones más básicas, como el incremento al precio de los combustibles. Hasta uno mismo dice, oiga, pero si yo tengo un crédito, lo mínimo que esperaría de las autoridades garantizar cómo voy a pagar, tampoco quiere pasar aquello. Cuando se dice en este momento, los sectores, los territorios de los pueblos indígenas, no podemos avanzar en la minería, más bien fortalezcamos la capacidad productiva de estos territorios, tampoco las hay. Entonces, ¿cómo queremos que reaccione la gente? Con indignación, realmente, con mucha fuerza también, y como digo, y en términos de lo que eso signifique, no podemos especular, sino realmente va a significar las decisiones en las bases. Oiga, una cosa adicional, el proceso judicial que había sido, o la investigación que había comenzado la Fiscalía General del Estado contra usted y contra Jaime Vargas, ¿en qué estado se encuentra? Está aperturado, está en proceso, por eso digo a partir ¿Sigue en de indagación previa? Así es, hace 15 días aproximadamente, o 4 semanas me parece, nos llamaron nuevamente para el reconocimiento facial. Yo no sé para qué es eso, seguramente... ¿Cómo reconocimiento facial? Reconocí somos o nosotros, no somos nosotros mismos. ¿Así? Al compañero Agustín Cachipuendo, a mi persona, compañero Jaime, por eso digo, yo no entiendo, realmente... Nosotros hemos sido claros, nosotros estábamos allí, fuimos parte de miles de ecuatorianos que manifestamos. Si es que hay un acto de responsabilidad, entonces que venga desde las principales autoridades, el gobierno nacional y en este caso los manifestantes. Si somos 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, 200,000, los que estábamos entonces apertura en las cárceles para los que estuvimos ahí protestando. Pero aquí nadie fue ordenado ni mandado por los dirigentes, sino porque todos sentimos
la crisis y sentimos la indignación cómo trató estos temas más sensibles en este momento y a la cual en este momento de la misma manera están siendo tratados. Y con esto cierro, Leonidas Issa. El presidente de la CONAIE y la CONAIE hoy, ¿cómo está la relación con el bloque de Pachacutic en la Asamblea Nacional, con la presidenta Yori, con Salvador Quispe, con otros integrantes del bloque de Pachacutic en la legislatura? Hay una relación política, ¿no?, donde hemos exigido que la agenda debemos llevar de manera conjunta. No pueden haber pretensiones individuales, lo que de pronto vaya a desestabilizar esta unidad orgánica entre la CONAIE y el movimiento Pachacutic. Aquí están dos cosas claras. La CONAIE, con las propuestas que ponemos, con las demandas que ponemos y más las acciones que pueden desarrollarse como el derecho a la resistencia, pero también la Asamblea adentro, institucionalmente, peleando, luchando en una misma agenda para dar respuestas a los problemas de la mayoría de los ecuatorianos, no solo del movimiento indígena. En ese sentido, hasta ahora al menos hemos tenido una relación estable políticamente y que esperamos que los compañeros actúen de esta manera en todo este trayecto que tenemos que enfrentar sobre la política general. Correcto, Leonidas Issa, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, un saludo cordial. Gracias a Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con su visión en torno al momento político que vive el país. Más adelante, Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, tendremos con él una visión obviamente en contraposición, un contrapunto a lo que nos dice o nos ha dicho en estos minutos el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar. 7 de la mañana con 36 minutos en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.